Está, Los temperamentos. Hoy hablaremos sobre la personalidad. Me estoy cortando yo. Te escucho bien, te escucho bien. ¿Me escuchas bien, Ángel? Muy bien. Sí, perfecto. Ok, muy bien. Creo que es la pastora Guillermina que tiene un poco de dificultad. Sí, realmente, antes que nada, Emily, para que siga con el programa, de antemano les hago extender excusas, tanto en el sector de la pastora Guillermina y en el mío. Desde ayer ha habido un problema de luz y por eso que usted ve un poquito de la dificultad de lo que tenemos. Si usted ve algún tipo de, es simplemente un problema de la energía eléctrica. Adelante, Emily. Muy bien. Creo que perdimos a la pastor Guillermina ahora mismo. Pero en lo que ella regresa para empezar con su tema, ¿verdad? Vamos a interactuar un poquito, vamos a hablar. Podemos tener pequeños comentarios, ¿verdad? Sobre, pues, ¿qué les parece el seminario o qué les ha parecido el seminario hasta ahora? ¿Qué han aprendido? ¿Cómo lo han empezado a utilizar luego de estos pequeños conocimientos adquiridos aquí, lo que han recibido? Si han recibido algo nuevo. Entonces, usted puede, ¿verdad?, abrir su micrófono para que nos den un poquito de lo que han aprendido hasta ahora y si han empezado a implementarlo. Jennifer y Vilón. Emily, disculpa, a medida que ellos vayan levantando la mano, le vas abriendo el micrófono porque ellos mismos no lo pueden abrir. Yo ya lo cambié, no te preocupes. Ok, perfecto. Solamente tienes que quitar el mute. Bien, Dios le bendiga. Ahora sí lo quito. Una de las cosas que yo aprendí es conocerme yo mismo, mi temperamento, aunque en cierto modo yo pensaba que era más colérico que sanguíneo. Y es como se decía anteriormente, a veces creemos que somos uno, pero cuando nos analizamos a través de los estudios que nos suministraron, nos damos cuenta verdaderamente qué temperamento real nosotros tenemos y cómo podemos identificarnos entre nosotros mismos. Muy bien, Brenda. Amén, Dios le bendiga. Para mí ha sido muy, muy interesante este seminario. He aprendido bastante, por lo menos en el primer y en el segundo. He aprendido bastante sobre los traumas, aprendí cosas que ni me imaginaba y de verdad que me sorprendí bastante. Y sobre los temperamentos, yo no me sorprendí sobre mi temperamento porque como yo ya había hecho el test varias ocasiones y volví y lo hice 2 veces para confirmar que verdaderamente soy flemática, 100% flemática. Nada más que me sorprendí que quedé en empate en 2 de los temperamentos, que fue el sanguíneo y el melancólico. Esos 2 quedaron empate, pero el flemático no me sorprendió porque ya yo entendía eso, pero trabajando estoy sobre mis debilidades porque eso era lo importante, eso era lo que yo más quería reconocer, porque a veces entendemos nuestro temperamento y lo reconocemos, pero tenemos que reconocer qué debilidades debemos de ir sanando o debemos de ir corrigiendo
o debemos de ir ayudando esas debilidades para que nuestra fortaleza sea más firme cada día? Muy bien, muchas gracias, Brenda. Entonces, ya la pastora Guillermina está por aquí. Veo que pudo volver a entrar. Sin más preámbulos, vamos a darle paso a ella para que pueda comenzar a desarrollar su tema, no sin antes orar y presentar este programa de esta noche al Padre. Génesis, ¿tú crees que puedas orar? Amén, sí, oramos. Disculpen la bulla. Padre, te damos gracias en este momento. Gracias, Señor, por permitirnos estar reunidos, Padre. Gracias, Señor, por la enseñanza del día de hoy que tú nos has traído a cada uno de nosotros. Pidiéndote, Dios, que tú abras nuestros entendimientos, que nos ayudes, Señor, a tener un espíritu receptivo para recibir la enseñanza de este día. Mira a tu sierva, Dios, que tú has escogido como canal de enseñanza y bendición para cada uno de nosotros, que cada palabra, que cada enseñanza, Señor, que tú has traído a ella, Señor, para que nos la imparta a nosotras, Señor, sea de bendición y edificación para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Amén. Pastor Guillermina. Amén. Dios le bendiga. Disculpen que me salí. Esto ha sido una odisea porque no hay energía. Tenemos diferentes fuentes de internet, pero ellas se confabulan. Pero aquí estamos. Aquí estamos. Entonces, escuchaba que ya habían empezado a comentar acerca de los temas anteriores, de cómo les había ido. Me parece eso muy bien. Yo le había comentado a Ángel y a la hermana Emily que sobre todo ese tema de lo que son los traumas de la niñez es un tema que, aunque se dio aquí de manera efectiva en un par de horas o menos, es un tema que todavía hay mucha tela por donde cortar, porque el ser humano es único, es complejo y son muchas las cosas que guardamos desde nuestra niñez y que nos definen y nos hacen ser como somos. Somos como somos por muchas veces causas que vienen desde la infancia y no lo conocemos y no lo sabemos. Hasta ahora, como decía una de las jóvenes, que pudo comprender porque escuchó este tema. Son temas muy interesantes. Dios bendiga a la persona que Dios ha usado para que estos temas se desarrollen a través de esta plataforma. Entonces, sin más, vamos a comenzar con el tema de hoy. Es un tema también un poquito que usted dirá, bueno, se parece a lo anterior, pero no, aquí vamos a abordar cosas un poquito diferentes, iguales pero diferentes. Por ejemplo, vamos a definir la personalidad, pero vamos a ver también algunos de los trastornos de la personalidad y luego vamos a ver a la luz de la Biblia cómo podemos nosotros, cómo somos nosotros y cómo podemos superar. Vamos a ver en este corto tiempo cómo abarcamos esta parte. Bendito sea el Señor. Entonces tenemos que el temperamento, para hablar de personalidad, tengo que hablar de temperamento y de carácter. Y el temperamento es el resultado de la combinación de rasgos hereditarios. O sea, usted nace con su temperamento, ya eso yo sé que ustedes lo vieron bien, y sé también que practicaron el test de la personalidad, que es muy, muy importante. Y vemos que el temperamento son los rasgos congénitos que en forma subconscientemente afectan el comportamiento del hombre. El carácter es el yo verdadero, es quien soy yo, y es el resultado de nuestro temperamento natural con el que nacemos
modificado por el medio ambiente, por la formación, la educación, las actitudes, etc. Ahora, la personalidad es la exteriorización de nuestro yo, es decir, es lo que yo tengo adentro que se refleja afuera. Y no se puede confundir con el carácter ni con el temperamento. Son tres elementos que parecen ser lo mismo, pero son diferentes. Ahora bien, la personalidad es un patrón de actitudes. Ahí veo que hay gente que se está saliendo porque el internet está, ya usted sabe. La personalidad es un patrón de actitudes, pensamientos y sentimientos que son más o menos estables a lo largo de nuestra vida. A lo largo de nuestra vida. Y que permiten un grado de predictibilidad respecto, o sea, estos sentimientos, estas actitudes, estos pensamientos son los que dicen mi forma de ser, cómo yo soy, quién yo soy. Esta palabra, personalidad, aquí no me voy a detener mucho, viene del latín persona y se empleaba o lo usaban los actores del teatro en la antigüedad para ellos poder mostrar los diferentes personajes que ellos encarnaban. Hoy en día entendemos la personalidad como los rasgos mentales que nos distinguen a nosotros de los demás, porque cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles. Claro está que la personalidad puede cambiarse, puede modificarse poco a poco por las experiencias de la vida. Por eso hablaba al inicio de los traumas de la infancia, que juegan un papel importante en la forma de cómo yo soy, cómo yo respondo. Vamos aquí. Los componentes de la personalidad. De acuerdo a los estudios de Sigmund Freud, la personalidad está compuesta por 3 factores que trabajan en conjunto y también por separado. El primer factor es el yo. El yo es mi conciencia. Mi conciencia, lo que está dentro de mí, es mi percepción del mundo externo. Es quien me dice dónde estoy, qué estoy haciendo, cómo estoy. Ese yo es quien me da el principio de realidad o existencia. O sea, que el yo es algo interno. Ahora está también lo que es el super yo. El super yo es un conjunto de interioridades que definen el ser, o sea, nos definen a nosotros mismos. Bendito sea el Señor. Que nos definen y cómo nos definen a través de las leyes sociales y culturales. O sea, el super yo no viene desde adentro, sino de afuera hacia adentro. Mi entorno cultural, las leyes sociales me van formando y me van formando ese super yo, esa parte de mí que va a definir mis principios morales, inclusive. El ello que está identificado como el subconsciente, que yo siempre digo que la parte que está aquí atrás, que es donde guardamos aquellas cosas que las sabemos de memoria, que usted no, cuando se va a cepillar los dientes, usted no dice, bueno, ahora voy a coger el cepillo y para coger el cepillo tengo que coger los 2 dedos. No, porque eso ya usted lo hace en automático. Lo que se guarda en el inconsciente está en automático. Pero básicamente ahí que tenemos nuestras necesidades primarias y biológicas, como la necesidad de comer, eso se activa solo, y las necesidades de reproducción. Y es la parte que está encargada del placer.
Es decir, fíjense cómo hemos ido identificando lo que es la personalidad que la compone. ¿Por qué es importante este tema? Este tema es sumamente importante porque nosotros diariamente, ¿con quién nos relacionamos? Con personas. Nos relacionamos con personas que tienen distintas formas de ser. Incluso en nuestras propias casas, nuestros hijos que nosotros parimos y que criamos, tienen su propia personalidad, tienen su propio concepto del mundo, aunque copian muchas cosas de nosotros, aunque nosotros le moldeamos, aunque nosotros le enseñamos, lo ayudamos en su diseño, pero ellos tienen su propia cosmovisión del mundo, tienen su propio deseo y tienen su forma de ver las cosas, y tan pronto ya ellos pueden independizarse de papá y mamá, muchas veces empiezan a hacer las cosas diferentes. Algunos siguen el patrón de los padres, pero otros siguen su mundo completamente diferente. Y aún sigan el patrón, por ejemplo, de un negocio, de una profesión del padre, lo hacen diferente, lo hacen a su propia manera, porque cada persona es diferente. En las iglesias, nosotros pensamos que cuando alguien viene a los pies del Señor, se va y se transforma en una nueva vida, va a ser de una manera a como yo lo pienso. Yo pienso que la persona tiene que ser de tal forma, y si no es de esa forma, se va para el infierno, lo mandamos para el infierno de una vez. O vemos personas que tienen ciertos trastornos, que lo vamos a ver ahorita, y decimos que esas personas tienen demonios. Sin embargo, lo que tienen es un trastorno en su personalidad. Entonces, por eso es importante conocer qué compone la personalidad. El yo, que es mi parte interna, el super yo, que también trabaja lo interno, pero viene desde afuera, el ello, que es mi subconsciente, y ahora vamos a ver algunos factores que inciden en la personalidad del ser humano. Dios nos creó así, nos creó perfectos. De acuerdo a uno de los modelos, ¿verdad? De los factores, tenemos lo que es 5 factores dentro de la personalidad. El número 1 es el de apertura. ¿Qué significa esto de factor de apertura? Es el grado en que un individuo se abre, un individuo se expresa, es curioso. Lo vemos mucho en los niños cuando comienzan a tocar, a indagar en el mundo exterior, miran para todas partes, quieren conocer todo. Pues ese es uno de los factores de la personalidad, que es de apertura, que quiere conocer todo, probarlo, experimentarlo, son inquietos, tienen mucha imaginación, pero tenemos otros factores. Otro factor que es de la extroversión. Y la extroversión se refiere a un alto grado de sociabilidad y de interés por situaciones sociales. Ustedes ven que hay unos que hacen más amistades más que otros. Unos somos más sociales que otros. Mi esposo es mucho más social que yo. O sea, él tiene más facilidad para hacer amigos, aunque yo tengo muchos amigos también, pero somos diferentes en ese aspecto. Entonces, el factor de extroversión presenta un interés en situaciones sociales por estar acompañado de otro, no quiere estar solo y trata de evitar lo que es la soledad. El tercer factor es el de la responsabilidad y se refiere al autocontrol. Es el factor de la planificación, el compromiso, la organización. Son personas que son muy organizadas, que tienen que terminar una tarea, lo que comienzan lo terminan.
le gusta lograr cosas. Y usted ve que dentro de este tipo de personas encajan bien los adictos al trabajo. Personas que tienen hora para empezar, no tienen hora para terminar, porque tienen que completar una tarea, completar una misión. El factor número 4 se refiere a la amabilidad. Es el factor de la amabilidad y se refiere específicamente a la empatía. Y yo espero que me estén escuchando bien porque tengo un oído medio averiado y entonces yo misma no me estoy escuchando mucho, pero yo espero que el público me esté escuchando. Entonces, este factor de la amabilidad tiene tendencia a la empatía y a la capacidad de vínculo con el otro. Empatía es tú identificarte con los demás. Empatía no es ser simpático, sino tú poder como sentir las necesidades del otro. Entonces, estas personas tienen un alto nivel de amabilidad, son altruistas. Altruista quiere decir que les gusta colaborar porque se identifican con la otra persona. Esa es la palabra realmente. Son personas que se identifican, son solidarias, siempre están prestos para ayudar y son personas que son muy confiadas. Mientras que las personas con baja amabilidad pues tienden a ser hostiles y son personas, como nosotros le decimos, odiosos. Tenemos aquí el factor 5, que es de la neuroticidad. Este rasgo tiene que ver con la inestabilidad emocional. Óigame la palabra, inestabilidad emocional. ¿Fruto de qué? De la ansiedad. Echa toda ansiedad fuera de nosotros, dice la palabra. Este tipo de persona o este tipo de personalidad tiende a preocuparse mucho, a tener percepciones catastróficas de las cosas. Siempre estás pensando en extremo las cosas que nos van a invadir los haitianos y no van a todas esas teorías de conspiración que ustedes conocen. Estas personas se estresan, son poco sociables. Este tipo de personalidad se expresa de esta manera, son poco sociables, se estresan mucho. Usted ve que le llamamos neurótica, pero fulana parece que está neurótica. También son personas que se irritan y se deprimen a menudo. Hasta ahora ustedes ven los tipos de personalidades para que vayan conociendo más a las personas. Mientras más conocemos a la persona, mejor la podemos entender. Mejor podemos saber por qué fulano es de esta manera, porque fulano es así. Y si usted va a orientar a alguien o a darle un consejo a alguien y usted ya identifica el tipo de personalidad o de temperamento y carácter de esa persona, en el caso de que usted sea un consejero, un pastor o un líder, pues le va a ser mucho mejor porque usted va a saber de qué manera dirigirse a esa persona. Tenemos también por acá diferentes tipos de personalidades desde el punto de vista introvertido y extrovertido. Bendito sea el Señor. Un momentito. Ok. Dentro de los diferentes tipos de personalidad, o sea, la personalidad se clasifica en 8. Tenemos la número 1, pensamiento introvertido, que son estas personas que se interesan más por las ideas que por los hechos. Aquí tenemos los artistas. Tenemos personas que son propensas a la reflexión, a los desafíos teóricos. Ese tipo de personas encajan aquí en el pensamiento introvertido. Introvertido es hacia adentro. El sentimental introvertido son personas contenidas en su propio mundo emocional, o sea, ellos están dentro de ellos mismos. No le gusta mucho lidiar con el mundo exterior, con las cosas que están a su alrededor, pero son capaces de hacerlo a partir de lo emotivo. Y son propensos al apego en el círculo íntimo
y cerrado. O sea, dentro de su familia cercana, ellos son apegados a su familia. Sensación introvertido, también es típico de artistas y creadores. Generalmente las personas introvertidas tienen estos rasgos. Esta es la personalidad más preocupada por la experiencia subjetiva del ser, lo cual lo conduce a vivir un mundo que no es real, construido a su medida. Ustedes han visto personas que ellos miden de acuerdo a su creencia, y normalmente esa idealización que ellos se hacen está lejos de lo que es la realidad, porque se idealizan un mundo que no es real. Intuición introvertido, esta es la personalidad de los soñadores, quienes están más pendientes de lo que pasará, de lo que podría pasar o lo que les gustaría que pase. El soñador, como lo fue José, que soñó, pero José soñaba porque Dios le daba sueños. Aquí estamos hablando de personas que quieren alcanzar metas, propósitos, objetivos, y siempre están pensando en qué, gloria a Dios, llegó la electricidad. Siempre están pensando en cuál sería el siguiente nivel, cuál sería el siguiente paso en su vida que ellos alcanzarían. Estos son los soñadores. Ahora, desde el punto de vista extrovertido, también tenemos 4 tipos de personalidad. Y estas son aquellas personas, el pensamiento extrovertido, son las personas más interesadas en los hechos y en el afuera, que en su mundo interno. O sea, el introvertido es hacia adentro, su mundo todo gira alrededor de él hacia adentro. El extrovertido pues es a todo lo contrario, hacia afuera. Sobre todo tiene fuertes teorías y reflexiones, se vincula con el mundo, sus emociones y sus sensaciones son por ende reprimidas y se descuida su vínculo socioafectivo. El sentimiento extrovertido es la personalidad número 6. Es el perfil de las personas más empáticas, sociales y ajustadas al entorno comunitario. Es decir, son personas que usted lo ve, que trabajan en la comunidad, que están en todo lo que tenga que ver con la sociedad. Okay. Que la luz llegó, estaba todo encendido. Pues sí, este tipo de personas son líderes comunitarios, son personas que siempre están activos, que usted lo ve que otros los escogen, van donde ellos, porque son personas que se relacionan con la sociedad. Ahora, el sentimiento extrovertido, voy a hacer el que le acabo de decir, que se ajusta al entorno comunitario. Les gusta cuidar de los demás, se sienten bien protegiendo a los terceros. O sea, a ellos les encanta ayudar. El pastor está en ese grupo. Él ayudar. ¿Y qué tú necesitas? ¿Y qué hago? Yo voy a Jimaní. Oye, porque les encanta colaborar y se sienten bien y no necesitan una paga hacia atrás. Y tenemos también la sensación extrovertido, son parecidos todos, se vincula con lo real a partir de las sensaciones que le evoca, es decir, presenta mucho interés al entorno real. Y la personalidad de intuición extrovertido es del tipo aventurero, de quien cambia de perspectiva una vez que consigue un objetivo, ya está buscando otro. Le encantan las emociones. Tengo la chiquita mía que en el día se tiró de un paracaídas. Yo digo, pero muchacha, ¿de dónde tú sacaste eso? Porque esa niña se tira de aquí, se encarama por allá. Son este tipo de personas, aventureros, que les gusta la acción, que les gusta estar invocando cosas nuevas. Hasta ahí esta parte con los tipos de personalidades y con los componentes y las características. Ahora vamos a hablar de un tema, de un subtema que tiene que ver con los trastornos de la personalidad. Y lo vamos a hablar, no vamos a entrar en mucho detalle porque
no hay un tiempo aquí para detallarlo todo, vamos a verlo rapidito, porque la parte en la que más nos vamos a enfocar es en la parte de la personalidad y la Biblia. Ahí es donde vamos a tener un poquito más de tiempo. Bendito sea el Señor. Entonces, los trastornos de personalidad, como yo decía al inicio, nosotros no sabemos qué trastorno tiene un ser humano, desde cuándo lo tiene, si él está consciente de que tiene un trastorno, pero las personalidades sufren trastorno. Un trastorno es como un tipo de enfermedad. Pero nosotros normalmente cuando vemos que alguien no se ajusta, inmediatamente decimos que tiene demonio. Fulano tiene demonio. Fulano está endemoniado. Fulano no se somete. Fulano no ha cambiado. Fulano. Y empezamos a juzgar y a condenar a los demás sin saber realmente qué tiene esa persona, qué condición mental, emocional tiene esa persona. Y si necesitamos referirlo a un profesional de la conducta, por eso es importante que conozcamos la personalidad, que yo lo que estoy dando son cositas aquí por arribita, los tipos de personalidad, cómo es la persona, para poder comprender por qué se comporta como se comporta. Yo tengo que saber por qué mi esposo, por poner un ejemplo, sale del baño y no lo seca, tira la toalla. Pero eso fue que no le dieron costumbre. No, vamos a ver, analizar por qué él tiene ese tipo de conducta. A él es así porque su temperamento es así. Él es así porque tiene un trastorno de la personalidad. Hay gente que tienen que dormir con la luz encendida, hay otros que tienen que dormir con la puerta abierta, no pueden estar en espacios cerrados, en espacios pequeños, no pueden entrar a una piscina, le tienen fobia al agua. O sea, hay un sinnúmero de cosas que tienen que ver con el comportamiento humano, y nosotros que según el segundo mandamiento debemos amar a mi prójimo como a mí mismo, debo preocuparme de comprender este tipo de cosas. Sobre todo aquellos que trabajamos con personas, aquellos que tienen pareja o aspiran a tener pareja, y aquellos que tienen hijos o aspiran a tener hijos. Es importante que conozcan la personalidad, el temperamento y el carácter de esa. Si usted no, eso en el caso que usted no sea líder, pero yo no soy líder, entonces no, esto no me interesa. Si número uno, que usted se conozca y determine si usted, cuál es su temperamento, cómo es su carácter y cuál es su personalidad. Usted mismo, usted como persona. Porque usted puede tener un trastorno de personalidad y no saberlo. ¿Entiende? Y los que están cerca de usted tampoco darse cuenta que usted tiene un trastorno. ¿Entiende? Entonces, por eso es importante conocer este tipo de temas, porque usted dirá, eso no tiene que ver conmigo. Yo no dirijo grupo, yo no dirijo personas. Sin embargo, usted un día va a tener un esposo o una esposa y tiene que saber por qué ella se comporta como se comporta, por qué explota, porque ella va guardando, y un día cuando ya yo no me acuerdo de eso, entonces revienta y me recuerda hasta mi acta de nacimiento. Entonces vamos aquí con los trastornos. Los trastornos de la personalidad son rasgos de la personalidad, valga la redundancia, que se muestran inflexibles, y en lugar de contribuir a la adaptación, son desadaptativos, es decir, que en lugar de contribuir a la adaptación, de adaptarse y al desempeño habitual, sabotean el desempeño social. Es decir, que esos trastornos afectan el comportamiento de la persona de una manera o de otra, lo afectan. Por eso es importante uno poder identificarlo. Claro, tiene un profesional de la conducta, pero si tiene por lo menos los conocimientos básicos, puede entender un poquito a la otra persona. Estos trastornos normalmente no tienen cura o un tratamiento fácil, pero sí es importante que cuando alguien detecte o logre identificar que tiene un trastorno en su personalidad, es importante que acuda a un profesional, a una persona que haya estudiado para tratar este tipo de
de situaciones. Es lo mismo que si usted, por ejemplo, tiene un vehículo, no sé aquí cuánto tienen vehículos, yo por el tiempo no me voy a poner a hacer la pregunta para que me responda, porque usted tiene un vehículo y el vehículo de repente se apaga. Usted está en el elevado de ¿dónde? De la 27, en la hora pico, se le apagó el carro. Se le apaga el carro, usted va a llamar una grúa. Pero la grúa simplemente lo va a mover del elevado porque está obstaculizando y lo va a llevar a un lugar donde desde ahí usted pueda resolver. Ahora, cuando ya usted esté ahí, todavía usted no puede mover el vehículo. ¿A quién usted llama? Usted va a llamar a un médico. Bueno, estamos ahí en la 27, puede ser que ahí mismo hay una universidad de odontología. Usted va a llamar a un médico odontólogo de los que están ahí, que venga a chequear el carro. O va a llamar al frutero de la esquina, o va a cruzar ahí a Caribe Tour para que venga un chofer, que a lo mejor el chofer pueda decirle más o menos qué hacer. No, usted va a buscar un mecánico. Porque el mecánico es el experto en vehículos. Él le va a decir por qué el vehículo no solo porque el vehículo se paró y no camina, sino que se lo va a poner a caminar. Pues así mismo los trastornos de la personalidad deben ser tratados por profesionales de esta área. ¿Entiende? Porque muchas veces nosotros entendemos que todo, yo sé que hay que orar por todo, hay que orar y yo creo en la oración, pero hay cosas que deben ser tratadas por profesionales, aparte de que usted ore, aparte de que usted le dé seguimiento y que usted aconseje. Yo lo digo porque muchos en el ámbito cristiano, que somos consejeros, aconsejamos, pero tenemos hasta cierto punto algunos límites si queremos ayudar en verdad a la persona. Por ejemplo, las personas con problemas de droga, yo lo más que puedo darle un consejo, pero yo no puedo darle un tratamiento a esa persona. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Se lo refiero a mi esposo y mi esposo resuelve lo que tenga que resolver con esa persona porque él sí es especialista en esa área. Cierro aquí este paréntesis. Entonces decía que los trastornos de la personalidad, que son varios, algunos son fáciles de identificar, otros no, no suelen tener cura o un tratamiento fácil. Aunque no tenga cura, puede tratarse, puede modificarse, y eso lo va a determinar el profesional cuando vea a la persona. Usted no puede determinar eso. Entonces, los trastornos de la personalidad pueden ser muy distintos entre sí y siempre obedecen a condiciones muy particulares de paciente. Por lo tanto, yo no puedo decir, pero mira, eso lo tenía fulanito y le dieron tal medicamento. Eso lo tenía fulano e hicieron tal cosa. No, porque es que los trastornos de personalidad tienen que ver con la persona. Y la persona es individual. O sea, esto no es como una gripe. Tiene que sentarse alguien, analizar y ver si él tuvo un trauma de la infancia que lo llevó a ese trastorno de la personalidad. ¿Me entienden? Hay que ver cuál es su temperamento, cómo se formó su carácter, el entorno donde él vive. Son muchos factores que habría que determinar para ver cómo fue que él llegó a tener ese trastorno, ese tipo de trastorno, desde cuándo ese trastorno empezó a manifestarse. Pudo haberse manifestado desde la infancia, pudo haberse manifestado desde la adolescencia. Muchas veces ya dan inicio a algunos trastornos de la personalidad. Otros simplemente ya cuando llegan adultos. Pero todo eso usted no lo va a determinar porque usted no conoce todas esas variantes. Por lo tanto, no deberíamos, cuando identificamos que alguien tiene un trastorno en su personalidad, que lo vamos a definir ahora, no deberíamos dar indicaciones, sino los consejos hasta donde se puedan dar, porque hay conductas que se modifican, y las referencias del lugar, si queremos ayudar a la persona en sí. Entonces, entonces como el trastorno de personalidad paranoide, trastorno de personalidad esquizoide o trastorno esquizotípico. Oiga, hasta esos nombres son hasta difíciles de pronunciar.
Entonces tenemos personalidades erráticas, emocionales y teatrales, como el trastorno de la personalidad antisocial, la personalidad narcisista. El antisocial todo el mundo conoce, que son personas que se dan a la pandilla, son personas que no se relacionan con los demás, no necesariamente tienen que estar en una pandilla, simplemente no se relacionan con los demás, todo les molesta, etcétera. Y los narcisistas, ustedes saben que son personas que se quieren a ellos mismos. Tenemos también personalidades con una ansiedad muy notoria, no la ansiedad normal ni común, sino una ansiedad excesiva. Este tipo de trastorno se refleja con la dependencia de otra persona. O sea, esta persona que tiene este trastorno de ansiedad depende mucho de otra persona de una manera compulsiva. Es una cosa que si esa persona no está conmigo, no va a estar con nadie más. Si fulano no está aquí, entonces yo tengo temor. Una dependencia demasiado fuerte. Algunos tipos de trastornos los voy a mencionar: paranoide, esquizotípico, esquizoide, narcisista, sociopático, limítrofe, histriónico, obsesivo, evitativo y dependiente. Ustedes se dan cuenta, todos los nombres que yo mencioné, como 8 o 10 nombres de diferentes tipos de trastornos. Se dan cuenta que usted, ¿cómo se dice? Cuando usted a una persona la sella con algo, esto tiene un nombre que voy a ver si me acuerdo ahorita. Cuando usted la marca, usted marca una persona y usted no sabe y no conoce el génesis de esa persona, no conoce sus luchas, no conoce su desierto. Y lo juzgamos y lo condenamos y no le damos opciones. Los trastornos de personalidades son un grupo de enfermedades, no de demonios. Enfermedades que incluyen 10 trastornos específicos que mencioné anteriormente. ¿Qué pasa con estos trastornos? Que estos trastornos muchas veces son difíciles de identificar porque forman parte de uno, o sea, forman parte de mí, de mi forma de ser. Y al formar parte de mí, pues se entiende que es que yo soy así. Ah, no, es que fulano es así, él es neurótico, él es de tal forma. Pero a priori no identifican que hay un problema en la conducta de esa persona que debe ser tratado profesionalmente. Y muchas veces nosotros decimos que es que o no ha nacido de nuevo o está endemoniado. Le echamos la culpa a los demonios. No es que le echemos culpa a los demonios, sino que como no sabemos, no entendemos por qué la persona es de esa manera, entendemos entonces que la persona o no se ha convertido de verdad, no ha tenido una real conversión, o esa persona está endemoniada. Que viene siendo casi lo mismo, pero ya cuando decimos demonio es algo todavía más despectivo. Y aislamos a la persona y la marcamos con eso. La persona con estas enfermedades tienen patrones de conductas y permanecen estables, como yo decía ahorita, desde la adolescencia. Desde la adolescencia. Y como esos comportamientos anormales son egosintónicos, es decir, que los síntomas son muy propios, parecería estar de acuerdo, uno parecería estar de acuerdo y conforme con ese comportamiento, entonces se confunde con mi forma de ser. Y ves por eso que es difícil de diagnosticar para el que está en entorno, incluso para uno mismo. Que a mí me digan, mira, tú tienes un problema, tienes que ir a un psicólogo, inmediatamente yo lo voy a referir. Porque es así, uno no acepta nunca que tiene un problema y que tenga que ir a un psicólogo menos. Sí. Entonces, para ir cerrando con los trastornos, porque tengo que entrar a la parte que le digo ahorita. Decíamos que este comportamiento puede suponer estilo de afrontamiento desadaptativo, es decir, no me adapto
a lo que tiene que ser. Por eso que un trastorno es algo que, bueno, como la palabra lo dice, algo que no está correcto, no está bien. Y pueden conducir a problemas personales, la ansiedad, la depresión, el consumo de sustancias ilícitas, conducta suicida. Alguna gente dice que el que suicida, el que suicida no se quiere. Yo digo, señores, es que el que suicida no se quiere. Tú tendrías que estar dentro de la mente y del corazón de un suicida para tú entender por qué esa persona se quiere suicidar. Pero he escuchado personas decir, el que se intente suicidar, yo no lo quiero cerca de mí, porque como el texto dice, amar a mi prójimo como a mí mismo, y si esa persona se quiere suicidar es porque no se quiere, entonces si no se quiere él, tampoco me va a querer a mí. Son cosas que divariando que están, por decirlo en otra palabra. Un suicida se suicida justamente porque te quiere tanto a ti que él mejor se mata. Él no se mata porque ella no se quiere a sí misma. Se mata porque entiende que otro no lo quiere. Entender la mente del ser humano es algo muy complejo. Y como es complejo, lo mejor es no condenar a nadie. Porque el cerebro del ser humano es como un dicho que dice que el corazón del ñame nada más lo conoce el cuchillo. El cerebro de una persona y el corazón de una persona lo conoce Dios. Nosotros, los seres humanos, y dice aquí la hermana Emily que no es asunto de una consulta, ¿no? Por eso yo decía que cuando hay un problema, alguien, por ejemplo, un adolescente que ha intentado suicidarse, ustedes saben qué nosotros hacemos. Oramos por él, reprendemos el demonio del suicidio y lo dejamos ahí y no indagamos qué llevó a esa persona a querer suicidarse. Una persona ya lavado por la sangre de Cristo tiene un temperamento que no lo ha dominado, que no lo ha sujetado, y lo tenemos como un impío. Pero no nos preocupamos por ver cuál es la motivación, por qué ese hermano, ese siervo, esa sierva tiene ese tipo de personalidad. Es que tiene un trastorno que como él o ella no ha aceptado que tiene ese trastorno, no lo puede corregir, porque tú no vas a corregir algo que tú entiendes que está bien, tú no crees que está mal. Hasta que tú no entiendas que algo en tu vida está mal, tú no lo vas a cambiar. Tú cambias cuando tú entiendes que está mal. Ahí sí tú dices, bueno, vamos a cambiar. Entonces, los trastornos de personalidad nos hacen ser hipócritas muchas veces porque nos hace ser de una manera delante de un escenario y de otra manera en otro escenario, y en la intimidad somos de otra forma. Ese también es un tipo de trastorno de la personalidad. Entonces, decía que la personalidad tiene sus características, como vimos al inicio, sus componentes, pero también tiene trastornos. En la actualidad, para ya cerrar con el punto de los trastornos de la personalidad, en la actualidad vemos una llamada agenda LGTB que ha tomado los trastornos del área sexual de la persona. Yo le decía al inicio que en la parte subconsciente es donde se guarda las necesidades primarias y básicas del ser humano, y es de ahí ahí también es de donde está la parte del placer. Cuando hay un trastorno en esa parte, ya nos vamos a la sexualidad y hay un sinnúmero de más de 40 tipos de trastornos sexuales, o no sé cuántos, yo es lo que he escuchado, 40, pero pueden haber más. Y vemos el homosexual, vemos el heterosexual que también es bisexual, vemos la lesbiana, vemos el que se echa con animales, vemos el que coge objetos para satisfacer sentir placer sexual, vemos los que buscan niños o niñas,
los que buscan ancianos, los que buscan cadáveres. Todo eso son trastornos que, si bien pudiéramos decir que en un momento determinado el enemigo de la justicia haga su aparición en este tipo de atrocidades, pero también tenemos que ver que hay un trastorno, hay una enfermedad, en otra palabra, para que entiendan mejor, porque digo trastorno, y a lo mejor todavía andan buscando qué significa la palabra trastorno. Estamos hablando de enfermedad de la conducta de la persona, personas que están enfermas pero no lo saben, y usted tampoco lo sabe. Y en lugar de orar, juzgamos y condenamos. Y no lo entendemos y nos divorciamos. Vamos a divorciarnos porque yo no aguanto esto. Vamos a pensar y vamos a orarle al Señor y vamos a pedirle que nos oriente y nos diga qué está pasando, que nos revele, porque está en la revelación, está el don de ciencia que nos revela cosas ocultas que no conocemos. Pero también está el conocimiento. Entonces, yendo a la agenda LGTB, han cogido esos trastornos de la sexualidad que antes en la mayoría de los países estaban condenados por ley, y han cogido esos trastornos para decir que nacieron de esa manera y que eso es parte de su personalidad. En lugar de asumir estos trastornos, de que un padre quiere estar con una hija, de que un adulto quiere estar con un menor, de que usted sea una persona y crea que es un ave o se crea que es un burro o no sé qué otras cosas, que son trastornos o enfermedades de su personalidad. Ahora quieren los que promueven esta agenda que todos esos tipos de trastornos o de enfermedades o desviaciones sean aceptadas como normales, como parte de mi personalidad. Yo soy así, yo nací así, ese soy yo, y a mí no me pueden meter preso por eso y no me pueden juzgar por eso. Hay que darme rienda suelta e incluso yo tengo que adoctrinar a los que están sanos para que se enfermen igual que yo. Ese es el propósito de la agenda LGTB. Como ellos son poquitos y son condenados, porque todo el mundo los condena, para ellos sentirse libres, sentirse bien, entonces quieren que los que están sanos se enfermen. Fíjense lo que son esos tipos de trastornos. Bendito sea el Señor. Entonces, hasta aquí esta parte de lo que es definición de la personalidad. Yo sé que ustedes se habló muy bien de lo que es los temperamentos, los distintos tipos. Yo vi que tenían un test que hicieron también, que son muy importantes para que puedan conocerse y, como decía una de las jóvenes ahorita, poder trabajar en las debilidades para fortalecerlas y las cosas negativas poderlas cambiar. Hablando de eso, vamos a entrar en la parte, dice Ángel que vamos a hacer un receso antes de entrar a la segunda parte. En la segunda parte vamos a ver la palabra de Dios y mi personalidad. Así que vamos a ese receso de 5 minutos. Son las 9:05. A las 9:10 exactamente nos vemos nuevamente aquí. No se salga, no se vaya, que ahora no se vayan. Se está poniendo muy interesante este tema. Hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón. Allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va. Allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie.
no podría dar a la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección y no podría dar a la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Roca mía, castillo mío, mi Dios, todo lo que necesito eres tú, mi fortaleza, mi alto refugio, mi salvación. Eres mi escudo, mi escondedero, mi libertador. Vine a buscarte, quiero encontrarte. Te necesito, Rey, quiero más de ti. Vine a buscarte, quiero encontrarte. Te necesito, Rey, quiero más de ti. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿A Ángel, quién tengo tomen el yo que dice en los pastora, cielos que es en la sino computadora. a ti? Vine a buscarte, quiero encontrarte. Te necesito, Rey, quiero más de ti. Vine a buscarte. Bueno, ya estamos de regreso. Nuevamente estamos por acá. Vamos a darle ya la segunda parte a este maravilloso diplomado cuanto a lo que se refiere a los trastornos de la personalidad y entre otros. Así que nuevamente estamos por acá. Nuevamente bienvenidos. Todos el escenario.
Ok. Pues bien, como hablábamos, en la primera parte hablamos, ¿verdad? De los tipos de personalidad. Hablamos de los componentes y los trastornos. Entonces, en esta segunda parte, vamos a ver en cuanto a la personalidad, a su temperamento, a su carácter, porque la personalidad, el temperamento, usted nace con él. Lo único que podemos hacer con el temperamento es lo negativo, moldearlo, porque no todo es malo. Y lo bueno, reforzarlo. Lo negativo, irlo trabajando, y lo bueno, reforzarlo. El carácter que se forma con mi creencia, mi educación, etcétera. Todo esto se puede cambiar. Lo que necesita tratamiento es cuando hay una enfermedad. Cuando hay una enfermedad, hay que ir al médico. Claro, Dios puede hacer un milagro porque Dios sana cualquier tipo de enfermedad. Sana cáncer, sana cualquier enfermedad aparentemente incurable, Dios la sana. Pero lo que Dios la sana, vamos a usar los canales que Él mismo proveyó para nosotros. Ahora bien, a la luz de la palabra, de la Biblia, ¿cómo podemos trabajar con nuestras personalidades? Tenemos aquí lo que es sanguíneo. Yo no voy a definir qué es un sanguíneo, porque ustedes saben eso más que yo. Pero tenemos un apóstol Pedro, déjame ver el tiempo, tengo que tener todo bajo control. Ok. Tenemos aquí un apóstol Pedro que yo decía el domingo, en el mensaje del domingo, que el Pedro de allá del patio que negó a Jesús 3 veces, no es el mismo Pedro de Hechos capítulo 2, que predicó con denuedo y más de 3,000 personas se convirtieron. No es el mismo Pedro. Y la diferencia entre ambos, siendo la misma persona, no habiendo pasado quizá un proceso de nueva formación, ¿verdad? Claro, se formó con Jesús en este tiempo que Jesús estuvo con él. Pero estando con Jesús, todavía Pedro había cosas que no le había cambiado. ¿Qué hizo que Pedro cambiara? El Espíritu Santo. Señores, ya yo no tengo que hablar más nada. Yo no tengo que pasar lámina ni nada de eso, ni mucho menos. Y esta parte que era de los personajes bíblicos, los temperamentos, yo puedo dejársela con Ángel, porque aquí están todas las citas bíblicas que le pueden ayudar, para que ustedes la analicen y la estudien en casa. Porque no vamos a leer todas las citas bíblicas, que aquí no da tiempo para leerlas todas. Entonces, vemos que Pedro, el sanguíneo Pedro, los sanguíneos son impulsivos, ¿verdad? Que si ustedes ya se saben eso. Actúo y después pienso. Le doy una trompada y después pienso, caramba, no debí dar una trompada porque ese libro del director me van a sacar de la escuela, me van a poner mala nota, me voy a calentar, pero ya le di la trompada, ya no puedo devolver el tiempo para atrás. Ese era Pedro. Pero Pedro sufrió un cambio cuando chocó, cuando recibió al Espíritu Santo. Su vida cambió, su vida se transformó. ¿Por qué Jesús le dijo 3 veces? O sea, Dios nos conoce a nosotros, Jesús nos conoce como nosotros somos. Nosotros podemos ponernos la máscara de personalidad que queramos, podemos ponernos cualquier máscara. Y no importa la máscara que nos pongamos frente a los demás. Yo puedo tener una máscara frente a Ángel. Yo puedo tener una máscara frente a Emily, una máscara frente a Johanny. Pero delante de Dios estamos desnudos, completamente desnudos. Y cuando Jesús le está diciendo a los discípulos, va a pasar esto y esto, me van a crucificar, me voy a morir, inmediatamente viene Pedro, el protector. Espérate. ¿Cómo es eso que te van a matar? No. No, es que yo tengo que morir.
pero déjame a mí morir en tu lugar. Yo no quiero que tú te mueras, yo voy a morir en tu lugar. Y me imagino ese drama que vivieron ahí, los demás mirando y en la expectativa de qué va a pasar, si Pedro logra convencer al maestro de que no se muera, que se quede con nosotros, que vayamos y arrebatemos la ciudad y echemos los romanos para allá, y nosotros entonces vamos a gobernar y vamos a hacer lo que estemos controlando aquí, el ministro de Educación, otro va para Aduana, otro va. Ya ellos tenían todos sus, hasta los cargos los tenían repartidos. De hecho, fue una mamá que fue y dijo, mira, uno va a la derecha y el otro va a la izquierda, no cojo corte con eso. Todo el mundo tenía sus cargos repartidos y de repente el hombre dice que lo van a matar, que se va a morir, que se va y que va a volver quién sabe cuándo. Y Pedro va a persuadir y Jesús le dice, no, pero yo te conozco, Pedro. Cuando tú veas la hora de la verdad, tú te vas a embalar. Yo, maestro, yo, no el que te ama, el que está cerca de ti. No el que come del plato, porque ese fue Juan, pero también comía en el plato también. Él era el que estaba ahí, él era de los 3. De los 12, él estaba en el grupo de los 3. Pero Jesús nos conoce, como yo decía ahorita, el corazón del ñame lo conoce el cuchillo. Usted no conoce el corazón de nadie, usted conoce a la gente por fuera. Y podemos tener una idea de qué hay adentro por lo que sale afuera, pero de afuera sale una mínima parte. En una ocasión, un joven, que era un señor, que estaba en una conferencia, contó su propia anécdota de estando pequeño, en la iglesia católica, o sea, en un colegio católico, se salió de una clase, de la clase de religión, se salió un grupito y se fueron a jugar trompo para atrás de la escuela. Y jugando al trompo, eso en México, dijo una mala palabra grandísima. Y una monja que andaba buscando a los muchachos, escuchó la mala palabra y se asombró. Y cuando él ve que la monja lo atrapó en fragante, se tapa la boca y dijo, ay, se me salió. Y la monja le dijo, si eso fue lo que se te salió, ¿qué será lo que hay adentro? Porque afuera sacamos un mínimo de lo que hay adentro. Por lo tanto, aunque creamos que conocemos a alguien, no lo conocemos realmente. Dios es quien lo conoce. Y Él murió por esa persona. Por lo cual yo no lo puedo crucificar. Por eso tenemos que entender la personalidad. Y si no entiendo la personalidad, pues suelte al otro en banda. Ore por él. Trate de ayudarlo, no lo condene. Dicen que la iglesia es el lugar donde los soldados heridos lo dejamos morir en el camino. No agarramos a nuestros soldados y le damos primeros auxilios. Usted pecó, le agarramos y te crucificamos. Vemos a Pedro que el Señor le dice, yo te conozco, Pedro, yo sé que tú no lo vas a hacer porque tu carácter no te va a dejar que lo haga, te va a traicionar. Tú tienes buenas intenciones, pero no, tú no vas a cumplir, tú vas a pensar en ti mismo. Y Pedro lo negó 3 veces y luego Jesús en varias ocasiones le hace preguntas para que le responda 3 veces también. Jesús está tratando de ayudar a Pedro a cambiar su carácter, su personalidad, la parte mala de su personalidad, de prometer y no cumplir. Pero cuando Pedro recibe el bautismo en el Espíritu Santo, es que se afinó ese cambio, esa transformación que inició cuando él se encontró con Jesús, se complementó cuando recibió el bautismo en el Espíritu Santo. Ahí se complementó. Y tenemos a una persona completamente distinta, es su historia patria. Entonces, el sanguíneo y todos los demás temperamentos, todo, vamos a buscar ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos el caso de Tim y Belly La Haya, que han escrito varios libros que tienen que ver con la personalidad, con el matrimonio, con la oración, con el hombre, el poder de la oración, la mujer que ora, etc.
20 años de matrimonio, personas que eran líderes, personas que aconsejaban a los demás, personas que estaban ahí, que eran sociales, como yo explicaba ahorita, ese tipo de personalidad que están ayudando a los demás y en la comunidad y pidiendo para darle al otro. Tim y Beverly. 20 años de matrimonio, criaron unos hijos espectaculares, tenían una relación de matrimonio promedio. Hasta que un día, búsquense ese libro, La familia sujeta al espíritu, hasta que un día conocieron al Espíritu Santo. Y yo dije, wow, pero tenían 20 años de casados, pero tenían tanto tiempo siendo cristianos y eran misioneros. ¿Y cómo tú me dices a mí ahora que ahora fue que conocieron al Espíritu Santo? O sea, cuando ellos dejaron, y en ese libro ellos hablan de los temperamentos básicos, te hablan de muchísimas cosas. O sea, es un libro que yo se lo recomiendo a todas las parejas y el que algún día se piense casar. Cómprelo, búsquelo y cómprelo. Yo no lo tengo porque cometí un error garrafal, porque lo presté, no me recuerda quién se lo presté. Ya que yo se lo presté, no se recuerda que yo se lo presté y no me lo ha devuelto. Voy a tener que comprarlo de nuevo. Cuando ellos conocieron al Espíritu Santo, su matrimonio cambió. Cambió. Pero yo leí ese libro, tenía como 5 años de casado, yo peleaba muchísimo, es que yo tengo un temperamento. Ay, mi vida cambió cuando leí este libro. Obedecer la palabra, no me recuerdo, hay una fórmula ahí. Que tú decides si tú quieres tener la razón o si tú quieres obedecer la palabra. ¿Cuál de las dos? Para tú tener un matrimonio feliz. O tú tienes la razón o tú obedeces la palabra. Vamos a obedecer la palabra. Entonces, en cada uno, como yo este material se lo voy a dejar, yo lo tengo en Word, se lo voy a dejar con Ángel, no voy a entrar en muchos detalles, porque el tiempo no nos da para dar todo detalle, pero sí quiero que ustedes vean que hay una cita bíblica, para todo hay una cita bíblica, porque la Biblia es nuestro manual de vida. La Biblia es la que nos dice a nosotros cómo debemos conducirnos. Usted y yo somos lavados por la sangre de Cristo. No nos podemos comportar igual. Decimos y entendemos que el temperamento usted nace con él. Perfecto. Pero el carácter se forma. Y la personalidad también. La personalidad se modifica. No se va a modificar, pero se va a modificar para mejor. Y cada quien da lo mejor de sí. El colérico es perfecto para muchas cosas dentro de la iglesia, para dirigir, para organizar, para que la cosa, usted quiere que se haga un viaje y se haga bien, porque es un colérico. Claro, ese colérico no va a estar ahí echándole bocha a la gente porque ya le están formado. Ya él cambió. ¿Me entienden? Nosotros nos quedamos en que somos así, no cambiamos, tenemos que cambiar. El que tiene el temperamento que hay que empujarlo, que es el flemático, tiene que cambiar, porque si no todo el tiempo va a estar como el pan chiquito, que nadie lo quiere, porque ¿quién quiere estar al lado de un amargado toda la vida? Un melancólico está pensando todo el tiempo en lo malo, en los recuerdos negativos y todo lo demás. Y el sanguíneo cumple y no promete y no cumple. Ofrece y no da. Y el colérico se lleva a todo el mundo por delante. En la actualidad hay todavía más tipos los temperamentos lo han dividido en más clasificaciones, pero yo me mantengo con lo básico porque eso lo agrupa todo. Eso lo agrupa todo. Lo demás son combinaciones. Pues vamos a buscar la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la Biblia? Ya usted conoce su temperamento, ya usted hizo el test que se lo dieron hace unos días y usted lo llenó, ya usted identificó qué cosa buena y qué cosa mala. Ahora venga aquí a buscar en esta parte, después le voy a dejar con Ángel, cómo usted en la Biblia, en qué versículo bíblico dice lo que usted tiene que cambiar. Porque tenemos que dejar el hombre viejo. Se supone que cuando usted se bautizó, el significado del bautismo es que el viejo hombre se quedó sumergido
en el agua y salió un hombre, resucitamos un hombre nuevo. Esa es parte del significado del bautismo. En agua. Somos una nueva criatura. Yo no puedo seguir diciendo que yo soy así y estar hiriendo y lastimando a los demás con la falta de compromiso, con la falta de cumplimiento de lo que prometo, con mi forma de tratar mal a los demás, de insultar y hacerme menos a los demás. Yo veo personas muchas veces que son creyentes y yo me quedo pensando, pero ¿en verdad son creyentes? ¿O todavía son inconversos que simplemente están en la iglesia como si estuvieran en un club social? Un club social. O me cambié de religión. Porque creemos que religioso es el que tiene los moños malos y la falda hasta el piso. Religioso es el que va a una iglesia por ir a la iglesia, pero no cumple con lo que dice la Biblia. No se fíen eso. Entonces vemos que la personalidad puede ir cambiándose. Vemos como Pedro cambió, pero vemos a un apóstol Pablo. Déjame ver dónde tenemos a Pablo. Aquí dice que Salón y Bernabé fueron sanguíneos también. Y tenemos un apóstol Pablo. Pablo era colérico, donde él ponía el ojo, ponía ¿cómo se llama? No es machete, ¿no? La espada. O la piedra. Porque todavía el cuerpo fresco de Santiago le fue a buscar una carta para seguir matando gente. Y él era un líder que lo seguían. Y los coléricos son líderes. Y no tenía piedad. Pero él pensaba que lo estaba haciendo bien. Él tenía un trastorno de la personalidad y él no lo sabía. Él era narcisista. Pero ve que él después dice, todo lo tengo por pérdida, por basura. Porque él era él. El Pablo, el Saulo. El que se educó a los pies de Gamaliel. Harvard. Se graduó en Harvard. Con honores. Los honores más altos. Ustedes han visto díganme ustedes, ¿quién de nosotros? ¿Ustedes han visto algún estudiante que se graduó con honores que no se comparó y le eche vaina a los otros? Pablo era así. Ese era Pablo. Espérate, yo soy el que más. ¿Quién más que yo? ¿Y qué es lo que él dice en Corintios? ¿Quién habla más lengua que yo? Venga, diga, vamos. Aquí no habla más lengua que yo. Nadie aquí habla más lengua que yo. Déjense de eso. Yo soy partito que todito. Y agarrar a Pedro, que Pedro era el líder de los líderes, el papaupa, y decirle a Pedro dos cosas bien dichas, él no iba lejos. Él no iba lejos, me notó como un hipócrita. Y ¿qué es una trompa? A ver, yo te veo tu trompa, porque yo te veo con eso. Pablo tenía un aguijón, porque si no tenía que retirar, tenía que aterrizar, tenía que mantenerlo aquí, humilde. Esas son gente que hay que tenerla con algo que todo el tiempo le esté recordando que usted está en la tierra y que Dios está en el cielo. Y le pedí al Señor, nadie sabe cuál es el aguijón, la gente inventando cosas, nadie sabe cuál es el aguijón porque él no lo ha dicho. Pero sí, que el Señor le dijo, bástate mi gracia, no te lo voy a quitar el aguijón, te lo voy a dejar, porque si no, todo ese ser tuyo se te va otra vez para arriba. Tengo que mantenerte aterrizadito aquí, mansito. ¿Entienden? Es un colérico. Pero ¿cuánta iglesia abrió Pablo? Usted como colérico en su iglesia, ¿cuánta iglesia usted ha abierto? ¿O usted nada más es colérico para echarle boche a los demás? Porque somos coléricos. Ay, que yo soy así, es que este es mi temperamento. Yo nací así, porque el Señor me creó. Le ven insultando y echándole boche a los otros y poniendo a los otros a humillan y maltratan a los débiles, porque a los débiles, a los fuertes no se atreven. ¿Entienden? Entonces,
vamos a coger la parte positiva. Yo soy colérico, ok. Vamos a salir a evangelizar, vamos a comernos a los niños cruz allá predicando en todos sitios. ¿Dónde hay que meterse? En un hoyo, vamos a meternos para allá, ese hoyo ahí donde hay delincuentes, drogadictos, puperos y todas esas cosas. Vamos a meternos para allá a predicar, porque esos son los que se atreven a los que los demás no se atreven. Yo me metí en un callejón, pero fue por accidente. Y me soban pistolas ahí calladito y todo. Y fue el Señor que me ayudó a salir de ahí. Yo estaba loca por embalarme corriendo. No me atreví porque si me embalo a lo mejor, con calma, de partir mi tratadito, de ir media vuelta, y más nunca he vuelto a entrar ahí. Porque no, a un colérico se atreve. Y que si yo vengo a predicarte, dime, ¿qué es lo que hay? ¿Cuántas iglesias hizo Pablo? ¿Cuántas cartas? ¿Cómo defendía la fe? Pero Pablo tuvo un encuentro personal con Jesús, de tú a tú, y su vida cambió. Su vida cambió, porque es que no es verdad que porque yo nací con un temperamento, que porque mi carácter se formó en un ambiente, que porque tuve trastorno de la niñez, que porque me pasó tal o cual cosa, que porque tengo una enfermedad de la personalidad. Señor, si usted quiere cambiar, usted cambia. Usted tiene un trastorno de la personalidad, usted quiere cambiarlo, vaya y busque profesionales de la conducta. Así como usted va, cuando usted le tiene grasa en el hígado, va donde va atendedólogo para que le quite la grasa, porque se está formando el hígado, porque tiene hepatitis, vaya donde el profesional de aquí, el de la conducta, al psicólogo, al psiquiatra, el que tenga que ir, a cualquiera de los dos, y trate ese trastorno de su personalidad, trabájelo para que pueda, si no se cura, por lo menos que lo maneje, que lo pueda controlar, que pueda tener, y ore, póngase en oración, porque la oración de fe sana al enfermo, porque el trastorno de la personalidad es una enfermedad. Es una enfermedad. Y como enfermedad es que hay que tratarlo. Como enfermedad usted va a orar para que Dios lo sane, pero también usted va a buscar, va a tratar de recuperarse. El temperamento, la personalidad, todos esos elementos tienen que ver con tu forma de vida, cómo te criaron, si fuiste abusado de niño, te vas a responder. Incluso en la sexualidad, las parejas que tienen problemas de sexualidad, hay que irse a la niñez, a los traumas de la niñez, a ver qué le pasó a esta mujer cuando era niña, que a lo mejor no la violaron, pero la asustaron, la intimidaron, la acosaron, y eso la hace ser de tal forma en la sexualidad que no se abra completamente, que no responda. ¿Entiendes? O sea, todo eso tiene solución, todo tiene solución, no podemos dejarlo así porque sí. El apóstol Pablo cambió y decía, todos esos títulos los tengo por basura. Pero usted puede estar seguro que antes de tenerlo por basura lo tenía en alto, porque esa gente son así. Los que tienen mucho logro, le encanta exhibir sus logros, le encanta que todo el mundo sepa, le encanta, pero son gente que no dan amor, que necesitan amor. Y como ellos no tienen, no dan. No le importa, son esos que dicen que, se quiso suicidar, pero no han dejado que se muera porque él se quería morir. Son insensibles al dolor ajeno. Entonces, hay algunas recomendaciones, en las citas bíblicas también. Lo que más le cuesta a un colérico es humillarse, y es lo que más le conviene. Por eso Pablo tenía que tener ese aguijón ahí. Seguimos con el apóstol Juan, melancólico. Ahí tenemos a Moisés, Jacob, Elías, otros que fueron melancólicos.
Dice aquí que el Apocalipsis es una tarea que se le da al melancólico. O sea que para poder escribir el Apocalipsis había que tener una persona como Juan. Es decir, que usted es importante en el reino de Dios. Su temperamento no es bueno ni malo, es útil. Útil. Porque usted va a actuar y va a trabajar de acuerdo con usted, porque ese es usted. Así fue que Dios te diseñó. Solo que cuando venimos a los pies de Cristo y somos llenos del Espíritu Santo, las cosas negativas tienen que cambiar. Tienen que cambiar. El disfraz tiene que caer. Tiene que caerse el disfraz. Aquí tenemos a Tomás también. Ustedes van a ver todo eso. Consejo a los melancólicos. En este terreno está representado el corazón del melancólico, Mateo 13:22. Hay semillas de negativos, son negativos los melancólicos. Pero dice aquí que una vez llenos del Espíritu Santo, reaccionan bien. Todo tiene que ver con el Espíritu Santo, todo tiene que ver con el Espíritu Santo, todo tiene que ver con ser lleno del Espíritu Santo. Si usted se siente que usted está carnal, hágase un análisis. Si usted se siente que usted está carnal, búsquele, vaya al altar, vaya de rodillas y busque el Espíritu Santo. Ahorita pusimos la canción de Jesús de Romero, Cuando nadie se ve, la vamos a poner un momentito ahora. Tenemos el flemático, a veces hay que empujarlo, porque el flemático, usted puede mandar a buscar a muerto con él para que no llegue. Si usted no le quiere morir, manda a buscar con un flemático. Los flemáticos no llegan a nada. A nada. O a muy pocas cosas. Sin embargo, son importantes. Fíjense que aquí tenemos a un Abraham que después de ser tratado, fue un gran hombre de fe. Un gran hombre de fe, pero tuvo que ser procesado por Dios. Tuvo él que tomar al hijo e ir. Eso fue, señores, a un flemático había que empujarlo. Él recibió la orden de Dios. Ahí fue procesado su temperamento. ¿Sabían eso? Cuando no es nada más que se probó la fe, él fue procesado en su temperamento. Coge el muchacho y vamos a ofrecer sacrificio. Y él tuvo que coger activamente al muchacho y salir y caminar él. No hubo nadie empujándolo. Y a los flemáticos hay que empujarlo a todos. Fue un hombre de fe. Es decir, que nosotros podemos cambiar, dejar la pereza, dejar la indiferencia, la frialdad. La misma Biblia habla en contra de la pereza, que el perezoso no va a tener nada. Eso está aquí en Proverbios 6. La Biblia habla de todo, de todo. Y podemos cambiar y seguir siendo flemáticos. Usted no tiene que ser como nadie. Usted es como usted. Yo no tengo que ser como Ángel. Yo soy yo. Yo no tengo que ser como mi esposo Pedro. Aunque ya hay muchas cosas que nos parecemos, pero yo sigo siendo yo y él sigue siendo él. Ahorita mismo veníamos hablando, porque siempre nos metemos mucho lío espirituales. Y él me decía que yo me voy a reunir con el obispo. Y me decía, tú vas a ir tú sola a reunir. Ajá, nosotros no somos una sola carne. Empecé yo ahí a chincharlo. Dice, no, lo que pasa es que tú, con la inteligencia tuya, tú que si tú tuvieras el verbo medio, pero por eso que tenemos que ir juntos, ¿verdad? Porque lo que yo tengo, tú no lo tienes, lo que tú tienes, yo no lo tengo. Entonces somos una combinación. Entonces, así que los dos vamos ahí. Porque yo soy yo y él es él. Y él consigue cosas y yo también. Y unidos somos más fuertes. Pero cuando unimos los dos temperamentos, el de él y el mío, formamos una explosión. Para la gloria de Dios siempre, porque es para el Señor que trabajamos. ¿Me entienden? Entonces, yo no tengo que ser como Pedro. Ahora, el Señor ha trabajado conmigo porque yo no hablaba, yo no podía estar haciendo esto ahora mismo. Yo oraba para que no me dieran parte en mi iglesia. Es más, a mí no me daban parte y la gente no quería ni salir a evangelizar conmigo.
¿Me entienden? Hoy yo soy pastora, pero antes de ser pastora he sido líder por mucho tiempo, he dirigido, he hecho. Cuando me llamaron como pastora, ya estamos terminando, no se preocupen. Ya estamos terminando para que puedan hacer su pregunta. Cuando me llamaron como pastora, yo era líder distrital de niños, líder distrital de educación, tenía cargo en la iglesia, tenía cargo en un liderazgo nacional, Cuando yo empecé a entregar, pero yo no me daba cuenta porque yo trabajaba y yo no me doy cuenta. Cuando yo empecé a entregar las cosas que estaban bajo mi dependencia, yo dije, wow, pero yo sí tenía cosas. Yo no lo sabía, yo no me daba cuenta porque a mí me gusta trabajar. Lo que mencionamos ahorita que trabaja mucho. Adicto al trabajo, sí. Estoy en ese grupo ahí que esta parte la he tenido que trabajar seriamente y le he disminuido el trabajo porque si no me hubiera enfermado. El que trabaja mucho y trabaja, se enferma. Y yo decidí estar sana, estar en paz y dedicarle tiempo al Señor, porque trabajando no dedicaba tiempo al Señor. Entonces, fíjense cómo estoy dándole una conferencia ahora a ustedes a través de las redes, pero lo he hecho personalmente. Antes yo no lo podía hacer. Nada de eso. Bendito sea el Señor. Dios cambia, Dios transforma. La ira, aleluya, la gente que sufre de ira. La ira hay que reconocerla como un pecado, eso no es un trastorno, la ira es un pecado porque se convierte en un pecado. Airaos, pero no pequéis. Quiere decir que usted puede sufrir tener ira en un momento específico y no es malo. Cuando pasa de ciertos niveles, es que se convierte en pecado. Por eso dice airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ustedes lo van a leer, lo van a meditar, bendito sea el Señor. Ok, vamos ya aquí. Debemos reemplazar el temor por el amor. El temor a Dios es el que renueva y produce amor propio. El temor a Dios. De todo lo que hemos hablado, vamos a dejar el temor. Pero el temor a Dios, porque el temor y el miedo no es lo mismo. El temor que se menciona cuando en uno de los temperamentos que siempre parecen de temor, esto que otro, realmente eso es miedo. El temor a Dios es respeto. El temor a Dios es el que realmente vale. Dice la palabra, el que teme a Jehová. La mujer que teme a Jehová será alabada. En el Salmo 1 habla del que teme a Jehová, temen. No de miedo, sino de respeto. Como ya escucharon la canción, no la vamos a poner de nuevo, porque tenemos que dejar unos minutos para el cierre. La canción, búsquenla y escúchenla. Cuando nadie me ve de Jesús Romero, pero escúchenla varias veces, porque nosotros muchas veces ponemos máscaras. Los niños son transparentes. Tanto lo dicen todo ahí, pero nosotros ponemos máscara y pensamos y calculamos porque somos adultos, vamos, ¿qué me conviene, qué no me conviene? Entonces, el soberano me lo dice, ¿quién soy yo cuando nadie me ve en la intimidad, cuando solamente está Dios ahí? ¿Cómo soy yo cuando nadie me ve? Ustedes todos me ven como la pastora. Pero cuando nadie me ve, ¿quién soy yo? ¿Cómo soy yo? Claro, la palabra de Dios dice que lo que sale hacia afuera es lo que hace daño porque sale del corazón. Es decir, que nuestra personalidad dice quiénes somos, porque la personalidad es la parte de adentro que sale hacia afuera. Sin embargo, la personalidad yo la puedo disfrazar con máscaras para mi conveniencia. Cuando nadie me ve, es una pregunta que tú te vas a hacer de reflexión en esta noche. Cuando nadie te ve, ¿quién tú eres en realidad?
Cuando tú estás sola con el Señor, como Adán y Eva, que aunque cosieron hojas, estaban desnudos. Jehová los vio desnudos. Ellos pecaron. Y se escondieron. Pero Dios los vio desnudos, vio su desnudez. Aunque se habían cubierto. ¿Y quién le enseñó a taparse? Estaban tapados, estaban cubiertos. Pero Dios lo ve. Cuando tú estás sola con Dios, ¿quién tú eres? Hasta que esta parte dejamos a Ángel con el cierre. Y si tienen alguna pregunta, no sé si haga tiempo o si la hagan por el chat. Pero en verdad, este es un tema que todavía tiene mucha tela para uno verlo por parte y discutirlo y debatirlo en otros escenarios. Ángel, yo llegué hasta esta parte. Que el Señor le continúe bendiciendo. Bien, excelente. Si tienen alguna pregunta, si tienen algo que les pareció, ¿alguno tiene alguna pregunta con lo que se estableció aquí hoy, con relación a los trastornos de personalidad, con relación a lo expuesto? Emilis, alguna pregunta, sugerencia, duda, algo que aportar? Los demás hermanos, ¿qué les pareció? Si se han visto expuestos con lo que la pastora realmente evidenció hoy con relación a este tema. Este tema es tan interesante. Que de verdad. Perdón un segundo. Bien, ahora sí. Este tema es tan interesante y tan importante a la vez. Las cantidades de personas que hoy en día vienen cometiendo que suicidio, que atropello contra otra persona. Hay muchas cosas detrás. Muchas cosas detrás. Adelante, Emilis. Tenemos una pregunta a Víctor Medina. Adelante, Víctor. Ya, puedes quitar el micrófono, Víctor. Víctor, puedes quitar. Sí, te escuchamos, Víctor. Levántate la mano, ¿se te levantó? Ok. Quizás por razones de tiempo, la pastora mencionó algo muy importante. Y es lo yo soy así. Yo soy así, nadie me cambia. Antes de usted decir yo soy así, tiene un tanto que ver de qué tanto usted se conoce a sí mismo. ¿Qué tanto usted sabe cuando hay cosas que suceden dentro de su personalidad? ¿De dónde proviene? Pues tal como nos lo dijo la pastora, antes de nosotros diagnosticar a alguien o algo, dependiendo del grado, aquí simplemente le estamos dando algunas herramientas, ¿verdad? Algo básico, vamos a llamarle así, para que en caso de que usted tienda a tener algún tipo de estos trastornos o algo, ya hay otras dependencias que tratan estos trastornos. Oramos. Amantísimo Rey, te damos gracias.
Gracias porque de una manera u otra todos hemos tenido y hemos pasado por algún tipo de trastornos, de manera voluntaria, involuntaria, desde la niñez, desde la infancia, adolescente, la adultez, y así sucesivamente. Pero hay algo, Padre, que realmente me gozo. Me gozo porque realmente contamos con la ayuda que tú nos has provisto en esta tierra. Es la ayuda del poder del Espíritu Santo. Gracias porque Él es que nos convence de pecado, Él es que nos convence de nuestro estado actual. Es esa voz que nos dice, hey, estás mal. Hey, yo creo en ti. Hey, puedes levantarte. Hey, eso forma parte de ti. Hey, eso puede cambiar. Hey, no te quedes ahí. Hey, ese estado actual no representa lo que tú realmente eres. Padre, te doy tantas gracias por estas personas que me ayudan. Gracias porque tú tienes el cuidado de cada uno de nosotros. Señor, de que esto no se pare aquí, de que podamos seguir avanzando, Señor, que las personas podamos entender la importancia de la salud mental hoy en día. De que el hecho de que nosotros buscamos ayuda dentro de la ciencia, no le estamos restando poder al Espíritu de Dios. Es todo lo contrario. Hay esa coinonía entre la ciencia que tú has puesto, porque tú has hecho todo lo que hay en la tierra, con la obra del Espíritu Santo. Así como esos grandes, algo de lo que más me agrada, bendito Dios, es que tú expones a cada personaje en la Biblia con sus errores, con sus virtudes, para que no podamos diseñarnos de que tenemos que ser seres perfectos, de que el ser una persona espiritual conlleva no fracasar, no pecar, no caer, no, sino que hacemos cuando estamos en ese momento. Enséñanos a amarnos, Señor. Enséñanos a amarnos aun cuando todo torna difícil. Señor, gracias por la pastora. Gracias por Emily Mendoza, gracias por Miguel, por Diosmari, por Catherine, Gabriela, Patricia, Alejandrina, por todos los que se han quedado y por los que se fueron también, Señor. Y por cada uno de los que están en el grupo, Señor, en esta hora. Trae esa paz que mucho que hoy en día se necesita para continuar caminando. O sea que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.